Buenos días, hermanos. Estamos en la Iglesia Bíblica Cristiana Pan de Vida para la prédica correspondiente al domingo 22 de marzo 2020. El título del sermón de hoy es La victoria de nuestra fe, basada en el capítulo 7 del libro de Jueces. Al final del primer siglo, el apóstol Juan escribió a los hermanos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los cristianos o son vencidos por su falta de fe, o son vencedores por una fe firme en Dios y su palabra. Un destacado escritor y comentarista cristiano escribió estas palabras: recordemos que la fe no depende cómo nos sintamos, de lo que veamos, ni de lo que pueda ocurrir. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Jueces. Vimos que Dios llamó a Gedeón para pelear contra el enemigo, los madianitas, los amalecitas y los del oriente. En ese llamamiento, en principio, Gedeón se vio dominado por el temor, y eso lo hizo pedir a Dios varias señales para él estar convencido de que Dios le estaba llamando. Finalmente, Dios le concedió esas señales, y así él tuvo la comprobación de que Dios lo llamaba a actuar en un tiempo de crisis. En este capítulo aprendemos tres cosas que Dios hace con nuestra fe. En primer lugar, Dios prueba nuestra fe. En el capítulo 7, de los versículos 1 al 8, vemos una interesante interacción entre Dios y Gedeón. Dios aborrece la vanagloria del hombre. Dios quería darle la victoria al pueblo de Israel, pero no quería que el pueblo se diese a sí mismo la gloria de la victoria. Gedeón tenía 32,000 hombres para pelear contra los madianitas y sus aliados, pero no quería que el pueblo se atribuyera el éxito por sí mismo. Quería que el pueblo le diera la gloria solo a Dios. Así que no tenemos duda de que Dios puede darnos la victoria con muchos o con pocos. Pero cuando los recursos con los que contamos para vencer son pocos o ninguno, nos vemos obligados a dar la gloria solo a Dios. En el capítulo 6, Gedeón pidió a Dios pruebas de que cumpliría su promesa. Ahora, en el capítulo 7, es Dios quien pone a prueba la fe de Gedeón. Le dijo que su ejército era demasiado y que se alabarían a sí mismos por la victoria conseguida. Entonces le dio ciertas instrucciones. Le ordenó algunas cosas que iban a reducir drásticamente el número de sus hombres. Como dije ahorita, solamente contaba Gedeón con 32,000 hombres, mientras que el ejército enemigo tenía 135,000. Claro que eran pocos, pero aún así Dios quería que fuese evidente que la gloria de la victoria pertenecería solo a su nombre. Así que Dios le dijo a Gedeón dos cosas. La primera: saca a los que tienen miedo. En el versículo 3 leemos que le dijo: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000. Se dice que el enemigo más poderoso que puede derrotar a un ejército es el miedo. No importa que el número de los enemigos sea poco. Un ejército numeroso pero dominado por el miedo perderá definitivamente la batalla. El Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Se necesita valor, sí. Se necesita ser valiente para entrar en el reino de Dios, porque para entrar en el reino de Dios
Jesucristo dice que hay que arrepentirse. Y para arrepentirse hay que ser valiente. Hay que ser valiente para reconocer nuestros pecados. Hay que ser valiente para reconocer que estamos en falta delante de Dios. Hay que ser valiente para reconocer que solo Dios tiene la solución a nuestras necesidades. Y hay que ser valiente para reconocer que nosotros necesitamos ir a Él. Somos pecadores y solo Cristo puede salvarnos. Jamás entraremos al reino de Dios si no reconocemos estas cosas. Pero igualmente se necesita valor para vivir la vida cristiana que agrada a Dios. La vida cristiana es una constante batalla contra los enemigos de la santidad, Satanás, el pecado y el mundo. Y para ayudarnos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, del cual dijo el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Al final de esta primera prueba, a Gedeón le quedaron 10,000 hombres, pero Dios no había terminado todavía. La segunda cosa que le ordenó a Gedeón fue: saca ahora a los descuidados. En los versículos 4 al 8 podemos ver eso. Dios le ordenó a Gedeón una segunda prueba: lleva a los hombres a un río y ordénales que beban agua. Y dice el versículo 5 y el 6, y Jehová le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Varios comentaristas dicen que no hay nada extraordinario en esta prueba y que no hay que buscarle ninguna enseñanza en este asunto, sino que era simplemente una forma de reducir el número de hombres. Sin embargo, me parece difícil no ver aquí algunas lecciones. Un estudioso dijo que eso era para que no dejaran de mirar constantemente al capitán, que era Gedeón, pero quizás eso no era importante en el momento. Yo veo aquí dos simples lecciones que no podemos pasar por alto. La primera es la humildad. La humildad para obedecer instrucciones. Un soldado sin esta cualidad no sirve para la batalla. No puede ser militar. No puede ser un soldado quien no es capaz de obedecer órdenes. El cristiano que no es humilde para obedecer los mandamientos de Dios tendrá muchas dificultades. La Biblia también compara la vida cristiana a la milicia. En la carta que le escribió el apóstol San Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y en ella se reciben órdenes. El capitán de los cristianos, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, y su palabra es la palabra de Dios. La segunda lección es el cuidado o estado de alerta que se debe tener en la vida cristiana. Así como un soldado tiene que tener una actitud de alerta frente al enemigo, también el cristiano en la vida espiritual tiene que vivir en un estado de alerta. Los que se arrodillaron para lamer el agua del río perdieron totalmente su estado de alerta. Fueron descuidados y el enemigo los podía sorprender en ese descuido. Eso también es válido en la vida cristiana. Si nos descuidamos en la vida cristiana, perderemos la batalla contra el pecado. Satanás no avisa cuando viene con sus tentaciones. Satanás no avisa cuando viene con sus tramas y engaños. Debemos estar en alerta para poder vencer las artimañas del enemigo. Al final de esta prueba, Gedeón se quedó solo con 300 hombres y Dios le dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto fue enviado o despedido a sus casas. En segundo lugar, Dios alienta nuestra fe.
Que tengamos fe no significa que no sentiremos miedo o duda en algún momento. Cuando Pedro caminaba sobre el agua, porque así se lo ordenó el Señor Jesucristo, él lo hizo. Pero en un momento tal vez de duda, la Biblia dice que apartó sus ojos del Señor Jesucristo y vio el peligro de las aguas que lo podían hundir. En ese momento él parece que perdió la fe. Y eso es una prueba de la debilidad de la fe. Apartar los ojos del Señor es una forma de hablar de la debilidad de nuestra fe. O que caemos en la incredulidad, o que caemos francamente en la duda. El Señor sabe que a pesar de la fe, somos débiles como Pedro. Y necesitamos aliento para confiar en Dios y no en nosotros mismos, o en las circunstancias, o en otra cosa o persona. Dios también alentó la fe de Gedeón. Lo mandó a que esa misma noche descendiera al valle donde los madianitas y sus aliados tenían su campamento. Como dije al principio, eran 135,000 hombres en contra de 32,000 que tenía Gedeón. Gedeón descendió al valle donde estaban sus enemigos. En medio de su caminata entre la oscuridad, escuchó a dos hombres que estaban hablando. Uno de ellos le decía al otro: tuve un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. De alguna manera, este hombre entendía, estos hombres conocían ya la persona de Gedeón y de qué era capaz, pero sobre todo conocían que Dios estaba con él. Fíjese que este hombre pudo interpretar con claridad y precisión este sueño de su compañero. Eso no puede ser otra cosa más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Dios. Y estaba seguro que Dios estaba entregándolos a ellos en las manos de Gedeón. Bueno, cuando oyó Gedeón estas palabras, él adoró a Dios en su corazón interiormente e inmediatamente regresó a donde estaban sus hombres, los animó para la batalla y se preparó, ya convencido de que en verdad Dios iba a entregar en sus manos al enemigo. No importaba que ellos eran más. Dios estaba con ellos, aunque ellos eran pocos. Un pan viejo y endurecido que rueda desde la montaña hasta el campamento y golpea a los enemigos. Eso es una comparación, pero representaba a Gedeón. El hombre que interpretó el sueño ni siquiera se imaginaba que al contar ese sueño a su compañero y recibir la interpretación, Gedeón estaba escuchando y estaba alentando su fe en que en verdad Dios estaba confirmándole su victoria. A veces Dios usa aún a los que están afuera para confirmar a nosotros nuestra fe y animarnos a hacer su voluntad. Por ejemplo, William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, se sintió especialmente compelido a dedicar su vida entera a la predicación del Evangelio cuando habló con un incrédulo que le dijo estas palabras: pienso que si yo creyese lo que creen ustedes los cristianos, no pararía ni de día ni de noche de hablarle a la gente de ello. Dios puede usar las palabras de un incrédulo o el sueño de un extraño, pero sobre todo usará su santa palabra para alimentar nuestra fe, para alentar nuestra fe, para hacer que nuestra fe sea cada día más fuerte
y hacer que aceptemos sus mandamientos y su voluntad y caminemos en ella. En estos momentos actuales, el mundo está siendo azotado por una pandemia global que ha llegado a unos 160 países, incluyendo nuestro país, República Dominicana. Y ha matado a más de 11.000, casi 12.000 personas, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Parece como que Dios decidió abrir una ventanita para que miremos el Apocalipsis, solo que el Apocalipsis será mucho más intenso de lo que estamos viendo ahora. Es como un anticipo para que el mundo comprenda cuán frágil es la vida humana y para que entendamos también que Dios tiene el control de su creación, que Dios castiga el pecado, que Dios castiga al mundo cuando se aleja de Él y que entendamos de una vez por todas que Dios nos llama a la fe. El mundo está temblando ante esta pandemia, pero aún en medio de ella no podemos perder la fe. No podemos perder la confianza de que Dios es soberano sobre su creación. Dios nunca ha perdido el control sobre el mundo. Dios nunca ha perdido el control de su pueblo. Dios nunca ha perdido el control sobre su creación. Dios nos alienta a confiar en su poder, así como en su amor. El mundo se olvida de Dios y desprecia sus mandamientos, pero el que cree en Dios y espera y confía en su misericordia, se afianza en la fe. Al antiguo y sufrido pueblo de Israel, Dios le dijo a través del profeta Isaías estas palabras: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y antes de sus padecimientos en la cruz, el Hijo de Dios dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El Dios que ha permitido esta pandemia no ha perdido su control soberano sobre su creación. Él nos alienta a confiar en Él a pesar de lo que esté pasando. Y en tercer y último lugar, Dios premia nuestra fe, o Dios honra nuestra fe. Cuando uno actúa en obediencia a las instrucciones de Dios por fe, Él honra nuestra fe. Gedeón repartió sus 300 hombres en 3 grupos de 100. A cada uno le dio un cántaro con una antorcha encendida adentro y una trompeta. Fíjense, no tenían una espada. Un cántaro con una antorcha dentro encendida y la otra mano una trompeta. Y salieron para el campamento del enemigo. Llegaron allá a medianoche, dice la Biblia. Y cuando acababan de cambiar, los centinelas, precisamente, no llevaban una espada, solo un cántaro encendido en su mano izquierda y una trompeta en su mano derecha, la cual, a la orden de Gedeón, todos al unísono la tocaron e inmediatamente vocearon por la espada de Jehová y de Gedeón. Y entonces sucedió lo insólito. Dice el versículo 22, mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. No hubo que pelear. Dios hizo que cada uno de los enemigos puso su espada contra su compañero y se mataron entre ellos. Los demás, los aliados de los madianitas, huyeron hacia el Jordán para cruzar la frontera. Pero de aquel lado estaba la tribu de Rubén, estaba la tribu de Manasés. Y Gedeón mandó aviso a aquellas tribus que estaban de aquel lado, Neftalí, Aser y Manasés, y ellos los persiguieron. Ellos los mataron a todos. Y no solamente eso, la Biblia también dice que mataron a los 2 príncipes más importantes de los madianitas, Seheb y Oreb. Pero eso no fue todo. En el capítulo siguiente se narran otras cosas que hizo Gedeón contra sus enemigos.
para vencerlos definitivamente. Esta victoria de Gedeón sobre los madianitas y sus aliados fue tan grande que otros escritores bíblicos lo mencionan, como por ejemplo Asaf en el Salmo 83 y el profeta Isaías, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, hacen mención de ese hecho. Para concluir, deseo resaltar solo dos lecciones especiales para nosotros en este capítulo. Número 1, la fe siempre pone su mirada en Cristo. La fe siempre pone su mirada en Cristo. Cuando Gedeón dio a sus hombres los cántaros y las trompetas, les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Eso es exactamente lo que dice el Señor a los que le siguen. Para que nuestra fe tenga éxito, debemos mirar a Cristo y seguir a Cristo, seguir sus instrucciones, seguir sus mandamientos, seguir su palabra. Él no solo es el objeto legítimo de nuestra fe, sino también el autor de ella, como dijo el escritor de la epístola a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el texto griego, la palabra autor también se puede traducir como capitán. Quiere decir, Cristo es el autor y el capitán de nuestra fe y el consumador, porque es el que da lo que promete la fe en Él. Así que, hermanos, no desviemos la vista hacia ningún otro, solo en Cristo. Y segundo y último lugar, la fe es garantía de la victoria. La fe es garantía de la victoria. El apóstol Juan escribió: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A través de la historia, el mundo ha tratado de destruir la iglesia, pero la fe que nace de Dios lo ha vencido una y otra vez en cada generación. La victoria de Gedeón es la victoria de la fe. No puedo orar para finalizar sin antes llamarte a ti, amigo que me escucha, a poner la fe en Jesucristo. El mensaje central del Evangelio es que todo el que cree en Cristo y le entrega su vida y le sigue de todo corazón es salvo. Esa fe es verdadera y esa fe es la que lleva al cielo. Esa fe vence al mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por darnos fe para confiar en ti. Ayúdanos que nuestra fe tenga estas características esenciales: que esté siempre puesta en Cristo y que podamos tener la victoria como garantía, porque está puesta en Cristo. Gracias porque tú alientas nuestra fe. Gracias porque tú pruebas nuestra fe. Gracias porque tú honras nuestra fe, puesta correctamente en Dios. Bendice a los hermanos de la Iglesia Pan de Vida y del mundo. Señor, te pedimos que tú proteges este mundo de la pandemia que vivimos, pero sobre todo que el mundo pueda correr de la pandemia de la perdición eterna, refugiándose en Cristo Jesús. Por Él te alabamos y te damos gracias. Amén.